La lectura bíblica de hoy está en Génesis 2, 15 al 25. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, y los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para ellos. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El mundo es de mi Dios, su entera posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, hay cosas sin pensar. Él hizo el sol y la remol, la tierra, el cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre el son de mi Señor, que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores del campo sutil declaran bien su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús. Alabe siempre vencedor por la obra de su cruz. En el tema anterior aprendíamos acerca de las diferencias de lo que es un grupo a lo que es un equipo, en el entendido de que la voluntad de Dios es que podamos trabajar en equipo, que podamos unir fuerzas, que podamos trabajar todos
en un mismo sentir para lograr cumplir con el propósito de Dios. Esta semana veremos cómo existen algunos principios bíblicos que nos confirman lo que ya hemos aprendido, que la voluntad de Dios es que podamos estar juntos y en armonía, que podamos trabajar en equipo. Y es que en la Biblia, en la palabra de Dios, desde el principio, desde la creación, en el Génesis, Dios crea al hombre, crea a Adán, pero se da cuenta de que no hay entre los seres que él había creado, los animales, no había ayuda para Adán, no había ese complemento que Adán necesitaba para poder cumplir con el propósito de Dios. Es entonces cuando Dios crea a la mujer, crea a Eva y dice, esta es ayuda idónea para Adán. Es decir, juntos, en equipo y bajo la obediencia, bajo la voluntad de Dios, ellos podían entonces sí cumplir con el propósito por el cual fueron creados. De esta manera vemos cómo definitivamente trabajar en equipo es el plan o el propósito inicial de nuestro hermoso Dios. Luego podemos observar en el Nuevo Testamento cuando Dios da otro mandato y es que dice que vamos y salgamos a predicar el Evangelio. Deberíamos salir de dos en dos. No, normalmente no salimos solos, salimos con otra persona o con otras personas y predicamos el Evangelio. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es. Luego el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos dice también que así como el cuerpo tiene muchas partes, muchos órganos, asimismo el cuerpo de Cristo que somos usted y yo como parte de la iglesia, también somos muchas personas, muchas partes, pero finalmente somos uno solo en Cristo Jesús. Y de esta manera podemos trabajar en armonía para lograr cumplir con la voluntad de Dios y ser obedientes a su palabra. Dios te bendiga. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando En nuestro versículo clave de hoy
La vida de Adán se desarrolla ahora en el jardín, pero en soledad, sin ayuda idónea, sin alguien con quien pueda hacer equipo. Génesis 2:20, que es nuestro versículo clave, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Un versículo muy conocido es nuestro versículo clave de hoy en Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Ningún animal puede servir de ayuda idónea para Adán, es decir, de una relación social y emocional íntima e importante. Nuestro versículo clave de hoy en Génesis 2:20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mis queridas hermanas, el día de hoy estaremos trabajando el subtema 2, que se titula Principios bíblicos para trabajar en equipo. Pero antes de iniciar, hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, gracias por la vida que nos concedes, gracias por este tiempo en que vamos a poder reflexionar en tu palabra. Te suplicamos que por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestra mente y a nuestro corazón, y que también tú rompas esas voluntades que tenemos que evitan que nosotros podamos ser siervos útiles. Gracias por tu palabra, gracias por la vida también de mis hermanas que están interesadas en conocer más de tu palabra. Y gracias, Padre, porque al escudriñar tu palabra siempre aprendemos más de ti y te conocemos más y podemos estrechar más nuestra relación contigo. Gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanas, como les decía, el subtema se titula Principios bíblicos para trabajar en equipo. La base bíblica se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 25. Nuestro versículo clave está en Génesis 2:20 y dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Nosotros vivimos en una época de individualismo total. Yo les busqué un pensamiento que se repite mucho en las redes sociales y es el siguiente: a las malas aprendí que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, para mí también, y eso no es ser egoísta. Este tipo de ideas están permeando también en las iglesias y es lamentable porque no solamente están haciendo creer a las personas que deben de trabajar solas, sino que se están más enfocando en ser egoístas. Esta actitud, como les digo, ha permeado en la iglesia y en consecuencia nos cuesta trabajar en equipo. En el tema de hoy presento por lo menos 2 razones o bases bíblicas por las cuales trabajar en equipo. La iglesia es una familia. Es el pueblo que Dios ha redimido y lo ha hecho con un propósito. Este propósito específico es de hacer discípulos. El éxito de tal encomienda como iglesia depende del trabajo en equipo. La iglesia, aunque está inmersa en una sociedad con valores diferentes como el que acabamos de leer, ella debe vivir bajo los principios del reino de Dios. Por eso vamos a hablar de que el poder trabajar en equipo es parte de nuestra naturaleza humana. La Escritura enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Como lo dice Génesis 1:26. La palabra imagen, teselén y semejanza de mut,
que se mencionan en este versículo son palabras sinónimas para dar énfasis. Por lo tanto, no se refieren a dos cosas distintas. Imagen, que se leen, expresa la idea de parecido o figura representativa, como la imagen de un retrato o una copia original. En consecuencia, se puede concluir en este aspecto que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, para ser representantes de Dios en su mundo. Ellos fueron creados por Dios para ser vicerrectores en representación de Dios y bajo la autoridad de Él. Recuerdo que alguna ocasión que yo era niña, yo le pregunté al pastor porque yo no entendía a qué se refería que estábamos hechos a imagen y semejanza. Yo le decía, ¿cómo las personas podemos ser como Dios? O sea, y Dios puede parecerse físicamente a las personas. Entonces él me explicó que no se refiere en un sentido físico, sino en un sentido espiritual y de valores. Es esa forma que nosotros podemos y somos semejantes a Dios. En este contexto creacional se encuentra el tema que nos interesa por ahora, que es el trabajo en equipo. De manera que se puede argumentar que el trabajo en equipo es parte de la naturaleza humana por ser el hombre imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios mismo planeó o nos capacitó para que como seres humanos sí seamos seres pensantes que trabajemos en equipo. La encomienda del hombre es clara y precisa. Él debe gobernar, señorear y sojuzgar a la creación entera. Sin embargo, para lograr tal cometido necesitaba de otro, solo no podía lograrlo. Por eso, otra faceta de su llamado es la necesidad de multiplicarse. En Génesis 1:28 nos indica, luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La labor de gobernar la creación entera, incluyendo la virtud de procrearse, se le conoce como el mandato cultural. Para cumplir su encomienda, para que el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios pueda cumplir con la misión de su vida, necesita de otros. Solo no puede hacerlo. Esta visión de Dios se puede deducir con toda claridad después de que Adán puso nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Sin embargo, para él no se encontró ayuda idónea. Esto nos lo dice nuestro versículo clave de Génesis 2:20. Y fíjense, qué importante reflexión. No se encontró ayuda idónea. Muchas personas también se burlan de la palabra de Dios, o muchas mujeres así lo hacen y dicen, es que primero Dios creó al hombre porque echando a perder se aprende. Esto no es verdad. Nosotros sabemos que nuestro Dios es omnisciente y aparte todo está bajo su control. Una apreciación muy personal es que Dios primero creó al hombre y luego hizo el señalamiento de que hacía falta una ayuda idónea para entonces ver que no somos creados como seres individuales, sino estamos hechos de una manera que debemos ser seres sociales para estar viviendo en pareja, pero también para saber trabajar como equipo. Bueno, es posible comprender que el gran trabajo de Adán en el huerto de Edén, pero para él no se encontró a alguien apto para hacer su ayuda, por lo que Dios tomó cartas en el asunto, porque Dios siempre sabe lo que se necesita. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él, y así lo hizo. Dios creó a la mujer de la misma costilla del hombre para traerla en matrimonio como ayuda idónea para él. La idea de ayuda idónea tiene dos enseñanzas que no se deben omitir. La primera es ser ayuda. Ayuda viene de la palabra ser, tiene el sentido de ayuda, asistencia, auxilio o socorro. ¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de hacer las cosas por sí mismos y le pedimos a alguien que nos apoye? Más o menos en ese sentido es esta palabra. Idónea viene del hebreo kenedo, que describe el tipo de ayuda y se puede traducir como ayuda adecuada. Es necesario aclarar que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor. Ser ayuda idónea no implica ser subordinado ni superior. Ser ayuda idónea se refiere a una ayuda correspondiente, una ayuda que es adecuada. El término es ser
skegnedo, que es ayuda idónea, indica algo así como frente a él. Es una ayuda a la misma altura, ni inferior ni superior. En este aspecto se entiende que el hombre y la mujer se complementan mutuamente. Fueron creados para trabajar en equipos, solo no se puede cumplir su encomienda. El plan original de Dios está en el trabajo en equipo y en complementarse mutuamente. También es una virtud de la Iglesia del Señor el poder trabajar en equipo. La Iglesia es una institución divina que fue creada por Dios para cumplir su encomienda de hacer discípulos. Esto lo vemos en la Gran Comisión que está en Mateo 28:19. Cumplir tal comisión no es posible de manera individual y tampoco es correcto hacerlo a título personal, sino en nombre de la Iglesia del Señor Jesucristo. De tal manera, la idea de comunidad, pueblo, familia, nación, cuerpo, edificio, entre muchos nombres más que se le atribuyen a la Iglesia, siempre la veremos presente en todas las páginas del Nuevo Testamento. No se puede ser iglesia, me refiero a un cristiano individual, sin ser parte de una iglesia local y en consecuencia de la Iglesia universal. La idea de asociación surge desde el mismo propósito de Dios para la Iglesia. La Iglesia tiene bien definida su identidad y razón de ser por parte de su Creador. La Iglesia no es la que debe fijar su propia agenda. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros le pertenecemos a Dios y es Dios quien fijó esta agenda desde la eternidad. Mencionaré dos propósitos básicos de la Iglesia, mismos que se cumplen en comunidad. Son posibles solamente trabajando en equipo. No se pueden llevar a cabo de manera individual. El primero es que la Iglesia fue creada por Dios para dar gloria solo a Él, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. En Efesios 1:6 se nos indica que la tarea principal de la Iglesia y la razón de ser es vivir para la gloria de Dios. Este es el fin principal y más noble del hombre, y desde luego de la Iglesia como comunidad redimida. Todo lo que Dios creó lo hizo con una intención definida, su gloria, y la Iglesia no es la excepción. Cuando la Iglesia deja de dar gloria a Dios y se ocupa de otras particularidades, ha perdido su razón de ser. Y en este punto recordemos aquel versículo que dice que si la sal no sirve para salar, pues entonces ya no es útil. Pablo explica la razón de ser de todas las cosas y que todas las cosas son para la gloria de Dios, como lo dice Romanos 11:36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Aunque la adoración a Dios no se limita únicamente a actividades litúrgicas, porque se debe dar gloria a Dios en todo lo que se hace y lo que se puede hacer de forma individual, como lo manifiesta 1 Corintios 10:31, sin embargo, la adoración a Dios por medio de actos litúrgicos y la reunión de la Iglesia tiene un significado especial. Es ese sentido que al congregarnos no es opcional, es un mandato. Recordemos esto, es un mandato y es para nuestro bien. Es entonces donde se puede ver la necesidad de hacer equipo, de asociarnos. Aún hasta para la adoración debemos hacer equipo, porque Dios nos redimió no para seguir viviendo aislados, como muchos lo hacen, sino para ser parte de su pueblo. También sabemos que la gran comisión de la Iglesia es hacer discípulos. Este sería el segundo punto. La razón de ser de la Iglesia, después de dar gloria a Dios, debe ser hacer discípulos. Es llamada a dar gloria a Dios haciendo discípulos. Fue la última encomienda que Jesús dejó a sus discípulos antes de ser crucificado. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, por medio de la Gran Comisión, también nos hace reflexionar que Jesús eligió a 12 para ser sus discípulos y en aquel tiempo el ser discípulo implicaba que el alumno iba a vivir con el maestro para aprender de él y para vivir como él lo hacía. Entonces, cuando Él demanda de nosotros hacer discípulos es porque previamente Él ya nos ha dado ejemplo de cómo se debe de hacer esto. La Gran Comisión es tarea para todo cristiano, en particular
pero es una encomienda para la Iglesia como institución. Por ello se cumple en unidad, desde luego haciendo equipo. El apóstol Pablo también dijo en la carta a Tito: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Si nosotros pertenecemos a su pueblo por este llamado divino, entonces debemos de tener claro en nuestra mente que también debemos agradarle haciendo lo que Él nos ha ordenado. Dios está redimiendo un pueblo que es su iglesia, está reuniendo un pueblo que es su iglesia y le ha encomendado la misión de hacer discípulos, encomienda que solo se cumple trabajando en equipo. La iglesia es comparada con un cuerpo. Se entiende que el cuerpo humano está formado por diferentes sistemas, pero cada sistema tiene muchos miembros y cada miembro, por muy pequeño o grande que sea, desempeña una función específica para un buen funcionamiento de todo el cuerpo. La labor de cada miembro garantiza la estabilidad de todo el cuerpo. Y aquí sí quiero hacer un pequeño ejemplo, porque nosotros sabemos que en nuestro cuerpo tenemos huesos y tendones. Y bueno, los huesos proporcionan sostén a nuestros cuerpos y ayudan a darles forma. Y aunque los huesos son unas estructuras muy ligeras, son muy importantes. Pero al mismo tiempo los músculos son los que sostienen por medio de tendones a los huesos y le permiten tener movimiento. Reflexionemos un poco en esto, porque a veces hay hermanos que haciendo el trabajo de equipo en la iglesia les gusta mucho trabajar y enfocarse, pero a veces en ese afán de hacer las cosas pierden un poco el interés o se debilitan y ya no quieren seguir adelante en estas encomiendas. Y hay hermanos que parecieran ser como esos huesos que sostienen y que con su sabiduría y que con su experiencia, sobre todo adultos mayores me ha tocado ver, animan y dan consejo por medio de las escrituras. Entonces es así que finalmente se logra hacer el trabajo. Y esto hablamos de cuando hablamos del cuerpo como algo que se complementa. Siempre la función de cada uno será importante, aunque sea diferente. Y bueno, la labor de cada miembro también en la iglesia funciona así, aunque tiene muchos miembros, pero todos tienen una labor que cumplir para el buen desempeño de la iglesia en sus respectivas encomiendas. Esto es trabajar de manera coordinada y en equipo. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, como lo indica Romanos 12, 4 y 5. Así podemos concluir que se puede argumentar con más textos y hay muchos ejemplos a lo largo de la Biblia que nos hablan de manera específica de la necesidad de trabajar en equipo. Sin embargo, comprender que Dios nos creó a su imagen y semejanza y en ello nuestra capacidad de hacer equipo, esto nos desafía a buscar apegarnos al diseño original de Dios, además de que la iglesia es otra manifestación del trabajo en equipo. Avanzamos más trabajando dos en lugar de uno. Es menos cansado hacer el trabajo entre dos que hacerlo solo. Es mucho mejor que trabajen 10 a que hacer el trabajo de esos 10. Ahora reflexionemos en lo siguiente a través de nuestras preguntas de repaso. Nos dice, explicar una base bíblica o principio bíblico porque debemos trabajar en equipo. Y yo creo que el primero se encuentra aquí en Génesis 2 y vamos a buscar el versículo donde nos dice que debemos hacer, donde Dios nos crea y nos dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que es Génesis 1:26. Si se dan cuenta, ya desde la palabra no está implicando a algo de manera singular, porque Él no dice haré al hombre, sino dice hagamos. Entonces este podría ser un principio o una base para definir que sí existe el trabajo en equipo. Y cuando veíamos la gran comisión que está en Mateo 28, también el Señor no dice ve y haz discípulos, dice vayan y hagan discípulos. Esto nos está hablando de que podríamos hacer un trabajo solo, sí, pero no tendría el alcance de si lo hacemos juntos, recordando que nosotros fuimos llamados a constituir un pueblo.
Entonces, pasaríamos a la pregunta 2. ¿Qué piensas? ¿Es bíblico la idea de trabajar en equipo en la iglesia? Pues obviamente que sí, pero también partiendo de que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él vino a la tierra y formó o llamó a 12 discípulos para que ellos después pudieran continuar con el trabajo. Y no solamente eso, sino que Él quiso replicar esa misma forma de trabajo cuando les indicó a ellos que ahora ellos debían ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Es opcional trabajar en equipo? No es opcional, veíamos que es un mandato de Dios, porque así como la iglesia se asemeja a un cuerpo, nosotros somos parte de un pueblo y en un pueblo siempre debe de haber ese trabajo en equipo. Que Dios permita que este tema sea de bendición y si lo volvemos a leer en nuestros anuarios seguramente encontraremos más reflexiones acerca y más enseñanza de lo que acabamos de hablar, pero no solamente nos quedemos en el conocimiento teórico, sino pasemos a estos temas, de qué manera los podemos llevar a una forma práctica para bendecir a nuestra sociedad femenil y bendecir al trabajo que tenemos que desempeñar como hijos y como hijas de Dios. Que el Señor nos bendiga. Predica salvación en Cristo.
vida en comunidad refleja también la imagen y semejanza a Dios, quien se ha manifestado desde el principio no en soledad, sino en Trinidad. Nuestro versículo clave en Génesis 2:20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.